Bienvenidos a este rincón donde las ideas cobran vida. En Agitando Mentes, tu podcast interactivo, cada palabra es una semilla que esperamos que germine en tu mente. El episodio de hoy se llama De la oficina al hogar, un solo líder, múltiples escenarios. ¿Qué tienen en común un CEO exitoso, un padre de familia y un voluntario en su comunidad? La respuesta es simple, todos son líderes. En este podcast vamos a explorar el lado humano del liderazgo, descubriendo las habilidades y actitudes que nos permiten influir positivamente en los demás y alcanzar nuestros objetivos. Nuestro invitado de hoy es coach, conferencista y escritor, experto en liderazgo organizacional y estratégico, neurociencias aplicadas a las empresas, y cuenta con 23 años de experiencia en la industria bancaria, incluyendo 17 años en roles de coaching. Experto en liderazgo organizacional y estratégico, neurociencias aplicadas a las empresas. Tiene como su lema insigne: el liderazgo es primero personal y luego corporativo, el cual refleja su firme convicción de que el liderazgo efectivo comienza dentro de cada individuo, extendiéndose luego al ámbito corporativo y demás áreas en nuestra vida. Acaba de publicar su tercer libro llamado Autorresponsabilidad, un enfoque disruptivo para el éxito en el liderazgo personal y corporativo. Sin más, nos acompaña hoy el señor Daniel Castel. Bienvenido. Muchas gracias por tan amable introducción, Yolani, y por la invitación a participar de este podcast en donde estaremos conversando un poco más, de forma más detallada, acerca de lo que es liderazgo. Sí, muy bien. Y bueno, vamos a comenzar el podcast y vamos a comenzar pues por que ya que todo comienza desde nuestra base, nuestro hogar, ¿cuál sería para usted la definición de liderazgo según el lema insigne? Y nos da una breve descripción de cómo lo aplica en sus relaciones personales, de familia y comunidad. A ver, para mí el liderazgo tiene diversas definiciones. Para mí es identificar, crear y asignar oportunidades para el desarrollo de las personas y por ende de las empresas. El liderazgo es muy conocido por ser influencia, ¿no? Y la influencia tiene que ver con esa capacidad de ayudar a que una persona cambie su forma de actuar y su forma de pensar, pero que sea de beneficio para esa persona. Y es importante indicar que sea de beneficio para esa persona, porque hay una línea muy delgada que si yo busco mi propio beneficio se conoce como manipulación. Entonces, entendiendo estos dos ámbitos, el liderazgo, cuando lo aplicas de esta forma para tu familia, para la sociedad, para la comunidad, inclusive para tu empresa o el lugar donde trabajas, lo importante es poder tú modelar y actuar de una forma que ayude a que las personas puedan crecer y se desarrollen. Y todo ese contexto, entonces, ese contexto lo llevas a las diferentes áreas de tu vida, y es cómo yo puedo convertirme o seguir trabajando en ser ese esposo, como de una forma que sea de ayuda para mi esposa, como ser ese padre, como ser ese colaborador, como ser esa persona en la sociedad que ayude al desarrollo, ¿verdad?, potencial de un país desde el área donde estás trabajando. Esa es para mí la definición y la aplicación de liderazgo, grosso modo. Y sí, claro, sabemos que, bueno, en la realidad latinoamericana hay muchos hogares donde les crean muchos valores a las personas, pero también cuando van al mundo del afuera, muchas veces se corrompen, quizás puede ser por algún tipo de debilidad en su manera de ser o así. Es por eso que es muy bueno que en nuestros hogares cimienten desde esa base de que los chicos deben ser
líderes de su propia vida, que es lo primero que deben aprender a hacer, a liderar su propia vida para entonces poder dirigir a los demás, porque bueno, para mí el liderazgo es también el tema de dirigir a las personas más que mandar, que no es lo correcto, es más que nada conducir a las personas como a buen término, ¿no? Así es que bueno, está muy buena la definición. ¿Y cuál es el rol del ego en el liderazgo? ¿Y cómo podemos liderar desde un lugar de humildad y servicio? ¿Cómo hacerme amiga yo o amigo de ese ego? O sea, como tener ese control de situaciones o adueñarme de mí para poder yo entregar algo mucho más genuino y como dije, más que mandar es dirigir, ¿no? A ver, en el tema déjame ir un poco más atrás. En el tema de mandar o dirigir, ahí entraríamos en lo que son los estilos de liderazgo, ¿no? Ciertamente es la capacidad de influenciar. Sin embargo, hay algunos aspectos, algunos momentos en los cuales, dependiendo de la situación, si hay una crisis, si hay una falta de visión, una falta de guía en el entorno, entonces tu forma o tu manera de dirigir debe ser un poco más, o tu manera de liderar debe ser un poco más autocrática. Pero eso sería entrar en un ámbito que son los estilos de liderazgo. Sin embargo, debemos partir del principio que todo se debe hacer con la finalidad de ser de utilidad para las demás personas. Ese debe ser el fundamento, que es que las personas realmente te deben importar. Más allá de los resultados, más allá de todo, siempre la persona como ser humano. Ahora, respondiendo a la pregunta en cuanto al rol del ego en el liderazgo, por mucho tiempo el ego se ve como algo en su totalidad malo, y no necesariamente es así, porque el ego puede ser una fuerza poderosa, pero también puede actuar como una barrera para ser un líder efectivo si no se maneja adecuadamente. El problema no es el ego, el problema es el no manejo adecuado del ego, porque todos lo tenemos. Eso es algo natural del ser humano, que tengamos ese ego. El tema es poder nosotros dosificarlo para poder liderar desde un lugar de humildad y de servicio. Y la humildad no es pensar menos de mí, sino es pensar menos en mí. Y la humildad no tiene nada que ver con un tema asociado al dinero, que es algo que se asocia mucho. Bueno, es que las personas humildes porque tienen menos dinero, porque viven en un lugar con un poco más de escasez, entonces más humilde. No, la humildad es un estado mental. Es cómo yo me veo y cómo veo a las demás personas, cómo pienso en las demás personas. Y por allí va el tema de la humildad. Y repito, es pensar menos en mí, no menos de mí. Y entender también que el tema del liderazgo es un tema de servicio. Es cómo yo puedo pensar en mí para poder servirte más. Y eso nace de una pregunta: ¿cómo puedo ser de utilidad para tu vida? Eso me permite escucharte, entender tu posición, reconocer las fortalezas que tienes, las fortalezas que yo tengo, sin caer en la arrogancia, y poder tener una escucha activa en cuanto a tus necesidades, en cuanto a lo que deseas, repito, desde qué lugar estás hablando, y partir desde ese punto, ¿verdad? Entonces por ahí va el cómo yo puedo tomar y controlar un poco mi ego y poder entonces yo liderar desde una mayor humildad y desde el servicio. Muy bien, me ha parecido muy asertivo esto de que lo que usted mencionó de que la humildad es un estado mental, y definitivamente sí que lo es. Y bueno, para todas las personas que nos escuchan en este momento, pues ya saben que hay que manejar ese estado del ego, porque sí que es verdad que todos lo tenemos y debemos saberlo pues controlar de alguna manera, ¿no? Y aceptar que lo tenemos, porque si yo digo que no tengo ego, entonces sí, no sé en qué área debo trabajar y debo mejorar, porque lo estoy ignorando.
Pero cuando lo Exacto. acepto, entonces me percato, ups, creo que en esta parte estoy siendo extremadamente egocentrista, estoy permitiendo que el ego domine porque lo estoy aceptando. Pero lo acepto cuando no lo veo como algo malo, sino como algo que forma parte de la emocionalidad de los seres humanos. Y eso entonces nos permite trabajar en ellos. Quería aclarar ese punto. Sí, muy bien, perfecto. Y bueno, bajo este concepto, eh, ¿cómo puede ayudar a potenciar el liderazgo innato o se puede desarrollar con sus participantes a través de sus mentorías? Porque como ya había mencionado en la introducción de que usted hace coachings y todas estas mentorías, quería saber un poco sobre eso, de cómo descubrir para potenciar esto y qué habilidades y actitudes son fundamentales para convertirse en un líder efectivo o bueno, también asertivo, por así decirlo, ¿no? Visto que una de las habilidades fundamentales es convertirnos en estudiantes constantes del liderazgo y entender que todo sube y todo cae por el liderazgo. Esa es una habilidad fundamental. He tenido conversaciones con muchos líderes corporativos en diversas empresas de muy alto renombre y cuando conversamos con cuánto tiempo ocupas tu tiempo capacitándote, estudiando como líder, te percatas que muchas veces el tiempo que se ocupa es mínimo. Y yo me pregunto, ¿cómo yo puedo mejorar en algo en la cual yo no ocupo un tiempo capacitando? Para potenciar tu liderazgo, uno, debes desarrollar la habilidad de convertirte en un estudiante continuo del liderazgo. Si no, te vas a convertir en un sabio en tu propio entendimiento. Y yo pienso que todos debemos tener coaches, todos debemos tener una persona que nos mentoree y que nos ayude a ver algo que no estamos viendo. Y el liderazgo innato, el liderazgo puede ser innato o puede ser cultivado. Y la idea es, por lo menos en mis mentorías y en mis procesos de coaching, es ayudar a los participantes a descubrir y a potenciar esas fortalezas que tienen, brindándoles herramientas necesarias para mejorar su autoconocimiento, su comunicación, toma de decisiones, su forma de inspirar, de conectar con las personas, que hoy en día lo que se busca es conexión a través de la inteligencia emocional, etcétera. Eso es fundamental para ser un líder efectivo, ¿verdad? Pero parto desde la base. Si yo no tengo o no tomo la decisión de convertirme en un estudiante constante del liderazgo, no voy a ver la necesidad entonces de trabajar en mí y voy a ser un sabio en mi propio entendimiento. Y el liderazgo es un tema diario, no es un proceso que en 6 meses o en un año o porque obtengo una certificación. Está muy bien que se obtengan certificaciones, está muy bien que se obtengan capacitaciones, pero es la aplicación constante del día a día que me permite a mí ser transformado y en efecto convertirme en un mejor líder efectivo. Sí, perfecto. Bueno, yo sé que en algunos casos, bueno, de repente usted nos puede aclarar un poco, aquí saliéndonos un poco de antes de continuar con la siguiente pregunta, pero sí, obviamente pues hay personas que vienen con un liderazgo innato y otras personas que hay que desarrollárselo, pero también eso va mucho en las personalidades de cada uno, porque hay algunos que tienen personalidades más tranquilas y otros tienen personalidades más avasalladoras. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, hay que hacer como un balance y saber qué puedo brindarle a esta persona y qué puedo brindarle a la otra persona para entonces potenciar esas habilidades y actitudes, ¿no? Entonces, Okay. más o menos. Mira, ese punto que mencionas es muy, muy interesante porque eso nos lleva a nosotros a la gran pregunta. ¿El liderazgo, el líder nace o se hace? Y Exacto. para mí la respuesta está en que todo es desarrollable. El líder se desarrolla. ¿Por qué? Porque puedes decir, bueno, hay personas que tienen unas fortalezas de naturaleza más que otras.
Pero sin importar el talento, la fortaleza que tú tengas, si tú no trabajas en desarrollar y potenciarte, te quedas allí. ¿Cuántas personas he escuchado que tienen un gran talento para algún deporte, pero nunca trabajaron para potenciarlo y para desarrollarlo? Y hay otras personas que quizás no eran tan talentosas en algún área que otras, pero sí fueron decididos, determinados, para poder potenciarse, y hemos visto los grandes logros que han tenido. Adicionalmente, no hay una sola habilidad de liderazgo que no pueda ser desarrollada. No hay ninguna sola. Todas las habilidades de liderazgo pueden ser desarrolladas, y en base a las personalidades, sí, hay estilos de comportamiento. Hay una prueba psicométrica que yo recomiendo mucho. Tengo una plataforma sobre la prueba psicométrica Everything Disc, que habla sobre las 4 personalidades básicas y que al final se dividen en 12 porque puede ser una mezcla de 2 personalidades. Cuando eres dominante, cuando eres influyente, cuando eres estable y cuando eres concienzudo. Y vemos que las personas que son más dominantes e influyentes están dentro del espectro más activo. Y vemos a las personas que son estables y concienzudas están dentro del espectro más reflexivo. No es bien, no es ni mal. Todas tienen bondades y tienen áreas de mejora. Las personas que son más activas te pueden tomar un proyecto y sacártelo rápido con tener ideas. Sin embargo, muchas veces el tema de la conexión les cuesta. Y las personas que son más reflexivas son personas que tienen una muy buena conexión, tienen muy buen rapport con las demás personas, pero muchas veces carecen de esa habilidad para la toma de decisión rápida, para el tema de trabajar en sus resultados de forma rápida. Y es en qué área yo tengo que crecer, ya sea si soy más reflexivo o en qué área debo de crecer si soy más activo. Pero son habilidades a desarrollar. Entonces, yo reconociendo eso, entonces digo, bueno, esta es la área donde tengo mayor dificultad, esta es la área donde tengo que seguir trabajando, esta es la área donde tengo una mayor fortaleza. Entonces, ver desde dónde lidero y en qué área yo debo poder trabajar para convertirme en un mejor líder de forma integral. Pero sin lugar a duda, todas las habilidades de liderazgo pueden ser desarrolladas, y es una responsabilidad que no todas las personas están dispuestas a asumir, porque más que un privilegio es una responsabilidad. Y cuando muchas veces no estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de liderazgo, y es algo que no todas las personas deben estar en posiciones de liderazgo, a pesar de que todas puedan liderar, porque esa influencia es entender que una vez que tomo ese rol, realmente un poco más de lo mismo, más que un beneficio, es una responsabilidad que debo estar dispuesto a asumir. Exactamente, y bueno, en otros capítulos que he hablado, siempre intentamos pues potenciar el tema de que ya es hora de que las personas se hagan responsables de sus cosas, de sus actos y todo aquello. Entonces, eso es muy, muy, muy buen punto a potenciar y a mencionarlo. Pero ¿nos puede repetir cuál es la plataforma y si las personas pueden acceder allí para hacer alguna medición o es una plataforma privada? No, ahí tú puedes entrar en Google, puedes buscar pruebas Everything Disc. Esas pruebas, hay pruebas que son gratuitas, pero son bastante básicas. Sin embargo, hay plataformas, dependiendo del proveedor del DISC, que sí son pagas, que te dan reportes muy extensos. El reporte nuestro tiene 20 páginas sobre tu estilo de comportamiento, recomendaciones de cómo te debes comunicar con las personas, que te ayude a entender por qué eres como eres, por qué actúas como actúas, por qué piensas como piensas. Inclusive te da recomendaciones de cómo comunicarte con otras personas y te ayuda a entender, ya entiendo por qué tengo esta deficiencia de comunicación con este grupo de personas y por qué con este otro grupo de personas sí me va mejor. Y es porque tenemos percepciones diferentes, tenemos formas de ver diferentes. Cosas como esas son las que entonces nos ayuda a entender
por qué sí y por qué no con algunos grupos de personas. Y a veces se llama, es que no tengo sangre para alguien. No, no es un tema de sangre, es un tema de estilo de comunicación y estilo de pensamiento. Y eso está muy bien también para las personas que quieren autoconocerse, porque ya en Claro, estos tiempos es vital autoconocerse. claro, Así es que, esa es la bueno, diferencia en el autoconocimiento. Es así mi fortaleza, mis debilidades. Es así porque si yo no me conozco, ¿cómo puedo liderar? exacto, tal cual. Y bueno, No lidero. ahora, perdón. No, no, que no lidero. Ejerzo la fuerza y todo esto, ¿verdad? El control. Pero realmente no lidero y se convierte entonces en un tope para mí. Sí, exacto. Y bueno, usted sabe que ahora mismo este mundo, bueno, de toda la vida ha sido así, está en constante cambio, pero ya a partir del otro año el cambio va a ser mucho más acelerado que en otros momentos. Y bueno, según su visión, ¿cómo influye la inteligencia artificial en el liderazgo corporativo, ya que estamos viendo que todo esto se ha ido introduciendo durante estos años y que, bueno, se le está ya advirtiendo a las personas de cuál es el uso de esto? Eh, la inteligencia artificial, sin lugar a duda, está transformando la manera en que los líderes toman decisiones, porque mejoran la eficiencia operativa, cómo se gestionan equipos, te responden muchas preguntas y es de gran ayuda. Sin embargo, yo creo que el liderazgo humano sigue siendo crucial para la interpretación de los datos, para comprender el impacto de las decisiones en las personas y las tomas de decisiones éticas y conscientes. O sea, la inteligencia artificial puede ser un gran aliado, pero el liderazgo debe centrarse en lo humano y se debe integrar la tecnología con valores, respeto, empatía. Es más, cuando se tienen entrevistas, cuando mi equipo y yo tenemos entrevistas con empresas para ver en qué áreas quieren que nosotros trabajemos con su tema de liderazgo, las empresas no nos llaman y nos dicen, bueno, es que tengo un problema de liderazgo, ¿no? Vamos a poder dividir todo. ¿Cuál es el problema específico que estás teniendo en el liderazgo? Y uno de los puntos más altos en porcentaje es que los líderes no saben cómo comunicarse con su personal, no saben cómo conectar con su personal. Entonces seguimos viendo que el liderazgo es un tema de conexión y eso es humano. Eso no es inteligencia artificial, eso es humanidad pura, es interés en las personas, interés en el ser humano. El deseo de verte crecer es poder crear un ambiente seguro que permita que tú crezcas y yo tomar un paso atrás. A que la inteligencia artificial me pueda ayudar a dar respuestas a cómo gestionar eso, sí, es muy cierto. Es de gran ayuda. Sin embargo, el acto humano es fundamental y continúa siendo primordial en temas de liderazgo. Totalmente cierto. Y es que tenemos que aprender a integrar estas dos fuerzas. Bueno, la inteligencia artificial por un lado, que es la tecnología, y también la parte humana, la parte de nosotros. Y saberlo combinar e integrar para poder fluir efectivamente, porque de lo contrario, si se dejan comer por la inteligencia artificial, entonces, porque muchas personas se asustan del tema, usted sabe de que la inteligencia artificial nos va a desaparecer varios empleos y tal. No, eso no creo que pase del todo, pero sí es bueno que muchas personas comiencen a integrarse y a aprender sobre estas cosas precisamente para todo lo que usted ha explicado. Y es muy interesante el tema de la conexión, porque sí que es verdad que ahora cada vez hay más, quizás apatía, la empatía se está como perdiendo en algunas personas y entonces por eso es que dificulta la conexión, ¿no?, con otras, y es lo que está sucediendo hoy en día. Así es que bueno, efectivamente. Algo interesante que hoy mencionas algo que diga, bueno, las personas le tienen miedo a la inteligencia artificial porque puede que nos deje sin empleos, etcétera.
Y es porque se le colocó o se le colocó un nombre que dice la inteligencia artificial está transformando, va a transformar todo. Pero si nosotros vamos viendo, este es algo que viene pasando no de ahora. Te pongo un ejemplo aquí en Panamá. Antes los corredores, para ir al corredor, para entrar en la vía del corredor, ¿cómo ocurría? Tú llegabas a la caseta, había una chica, tú pagabas y seguías. Luego está el tema que, bueno, que existían las tarjetas. Tú ibas, ponías la tarjeta y si no tenías, la chica te recargaba la tarjeta. Hoy en día no es así. Es un app, tienes un ticket en el vidrio y pasas. Si tienes saldo, bien, y si no tienes saldo, entonces te lo ponen menos, pero pasas. Todas esas personas que trabajaban en las casetas ya no trabajaron en las casetas, ya no están en las casetas porque no existen. Es un tema de ir adaptándonos. Inclusive cuando vamos a algunos restaurantes de comida rápida, veías que había cantidad de cajeros y cajeras. Hoy en día tú solamente retiras porque tú haces tu pedido, entras al restaurante de comida rápida y haces tu pedido a través de una pantalla grande y ahí está. Entonces estas son cosas que tienen que ver con la evolución del mundo y es cómo nosotros podemos trabajar en poder estar adelante y preguntarnos. Y ahí puedo utilizar la inteligencia artificial ChatGPT. Bueno, ¿en qué actividades puedo ayudar a desarrollar con esta fortaleza que yo tengo? Que sea más humano, qué yo puedo trabajar, en qué tengo que desarrollar, cómo puedo potenciar mi marca personal, qué puedo hacer para ser un mejor líder. En qué tengo que enfocarme si es para la generación de ingresos. Puntos como esos, y es un tema de evolución constante. Hay cosas que van a desaparecer, como ha venido pasando, como el ejemplo que te puse, pero hay cosas que van a salir nuevas, y hay cosas que van a permanecer. Entonces, más que asustarnos, es aceptar que hay algo que ya está, que viene de hace algún tiempo, y es poder entonces continuar trabajando de una forma que a mí me permita adaptarme a los nuevos tiempos. Exactamente, investigar las personas, ¿no? Para no quedarse atrás y poder ir consona con esta tecnología. Y Así. como usted había mencionado lo del tema de los corredores y las personas que trabajaban en las casetas, ya eso en otros países ya se da igual de este lado también. Y el tema de los robots que sirven comida, porque eso ya también está sucediendo. Entonces, claro, esto es un temor que las personas tienen con que, ya no va a haber meseros. No, hay cosas que se irán adaptando y otras, como usted dice, desaparecerán y otras permanecerán. Así es que, por favor, no se asusten y simplemente la idea aquí es ir estudiando, investigando e irse desarrollando lo más posible, lo mejor posible. Y humanidad, las personas quieren ese contacto humano porque somos seres humanos, nuestro cerebro es un órgano social y las personas quieren esa interacción, quieren esas conversaciones de calidad, quieren eso. Y eso es a través de la humanidad. Bueno, que van a existir robots que en el futuro, no sé si en la actualidad, con estos avances que desconozco en su totalidad, te puedan brindar algún tipo de respuesta automática a preguntas. Sí, puede que ocurra. Perfecto. Pero desde mi perspectiva, que puede estar errada, yo siento que el contacto humano es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las sociedades, para el liderazgo. Ya saben, hay que mantener ese contacto humano, nunca perderlo. Así es que bueno, y a la hora de la creación de culturas organizacionales diversas, es decir, en diferentes disciplinas o rubros, por ejemplo, bueno, cuando se forman equipos remotos o virtuales, la innovación, la creatividad, ¿cómo podría fomentarse ese liderazgo en un entorno corporativo? ¿Cómo lo hacen ustedes dentro de las mentorías? Pero es entender que estamos en una época en la cual puedes estar en un área de trabajo con personas de diferentes generaciones. Eso es uno. Entender que cada ser humano tiene una fortaleza diferente y trabajar con las personas de tu equipo en base a esa fortaleza. Es como armar un rompecabezas. O eres centro o eres esquina, pero no puedes ser centro y esquina al mismo tiempo. Exacto. ¿Verdad?
Y entonces es ver lo mejor de cada persona para integrarlo dentro de lo que tú necesitas. Y un liderazgo efectivo, un entorno diverso, requiere un enfoque inclusivo, promoviendo, digo yo, la participación activa de todos los miembros, independientemente de su ubicación, ¿verdad? En equipos remotos, la clave está en crear una cultura de comunicación abierta, con confianza, con apoyo, utilizando medidores, herramientas digitales que fomenten la innovación. Mira, y sobre todo la colaboración. ¿Qué ocurrió en temas de la pandemia cuando las personas, y esto es porque nos agarró a todos al mismo tiempo y de la misma forma, en la cual se fue aprendiendo? Pero cuando empieza la pandemia, que las personas estaban trabajando, dices, bueno, ya tienen las computadoras en casa, todo el mundo puede trabajar de la misma forma, pero no es así. Quizás hay un colaborador que no tiene hijos y está solo en su casa o estaba solo en su casa. Pero tenemos a una colaboradora que tiene 2, 3 hijos pequeños y está en su casa. A pesar de que se vea que ambos están parejos en un punto porque están trabajando desde casa por la situación, las condiciones no son las mismas. Porque sabemos que cuando tienes hijos pequeños en casa y estás trabajando, que se encierran en el cuarto, que están hablando, que estás gritando, que tienes que salir a hacer esto y una cantidad de cosas. Pero el que está solo, quizás esa atención en particular no la tenga. Así que cuando se trata de colaboración, es cómo se puede equiparar inclusive esa parte de la gestión para que la persona se sienta más apoyada. A ver, estos cómo pueden apoyar más a estos y así sucesivamente. Y para mí es clave en los equipos remotos lo que es la comunicación abierta y decir, sabes que tengo esta situación y que exista apoyo y confianza por parte del grupo y por parte del líder. Y cuando el líder fomenta eso, se hace un grupo más interactivo, con más apoyo, se crece la creatividad cuando los líderes permiten que las personas sean más creativas en su idea. Y eso cuando es un líder maduro que no se casa con la posición. Porque el gran problema es que se casan con la posición. Y al casarte con la posición, si la idea no viene de mí, entonces no es una buena idea. Porque siento que yo soy esa posición y que si esa posición yo no la tengo, ya yo no tengo una identidad, ¿verdad? Yo fui gerente corporativo hasta el 2019 que empiezo con la Academia de Liderazgo y Desarrollo Personal, pero yo no tengo el título de gerente de la academia, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre si yo me caso con la posición? Y yo creo que el trabajo de los líderes es ser cada día más indispensables. El trabajo final es quedarte sin trabajo. Es dejar un cúmulo de personas que te superen. Y cuando eso lo entiendes, tú permites que el equipo tenga mayor autonomía, que el equipo sea más creativo y tú medir, poder guiarlos, poder ayudarlos, poder mentorearlos. Tú los coacheas en sus debilidades y los mentoreas en sus fortalezas, los lideras en sus sueños. Y cuando haces eso, tú das un paso atrás y ves al equipo crecer. Eso es fomentar un liderazgo en culturas organizacionales diversas, de alto rendimiento, y es necesario más cuando hay equipos remotos, que debe tener sus medidores, que debe tener compromisos, etcétera. Eso se puede hacer. Sin embargo, cuando se trabaja desde los aspectos que te mencioné, se hace mucho más sencillo y mucho más fácil. Sí, efectivamente, eso es lo que usted mencionaba, es como una especie de liderazgo sano, ¿no? El que se está ejerciendo. Y también, bueno, cuando estabas hablando del tema de los equipos y remotos y virtuales, es ahora como lo que estamos haciendo, la entrevista también de manera virtual, que también se da en este tipo de escenarios de periodismo y todas estas cosas. Y lo que me llamó la atención que usted mencionó es lo de casarse con la posición. Eso sí. Eso pasa mucho y es cierto. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos muchos apegos y no queremos soltar. Entonces hay que aprender a soltar también esas cosas y también aceptar, como usted había mencionado, y diversificarse también dentro del rubro que está ejerciendo para entonces poder ayudar a los demás a ese crecimiento que usted ha mencionado, que es muy interesante. Debemos soltar.
¿Y Sí, por qué es fundamental hacerlo? Porque eventualmente la vida te va a llevar a soltarlo. Los años exacto. pasan, los días pasan, quieras o no quieras soltar, va a llegar un momento en el cual no vas a estar aquí. Y la idea es poder ayudar al desarrollo de las personas a tu alrededor, de tus hijos, de tus colaboradores, si estás en una posición de liderazgo. Es así, porque la vida nos empuja hacia eso. Eventualmente va a ocurrir, no importa cuántos años tengas, eventualmente va a ocurrir. Así que si eventualmente va a ocurrir, ¿por qué no trabajarlo de manera voluntaria? Sé que lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Y cuando lo aceptas, entonces tú dices, ok, ¿cómo puedo utilizar mi experiencia de vida para estos jóvenes? ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido para esta nueva generación? Y es entender que la antorcha se tiene que pasar. Si te amarras a eso y a que no es así, no es así, o que tu forma de ver es la única, estás poniendo un tope en tu vida como líder. Exacto. Bueno, efectivamente es que de esa manera es como se deben hacer las cosas. Así es que ya saben, los que nos escuchan, por favor, comiencen a investigar, a autoconocerse y ya ir en consono con los tiempos que estamos viviendo. Ya es hora de desapegarse y también desaprender para aprender cosas nuevas. Así que bueno, en Exactamente. cuanto al bienestar personal y social, ¿cómo pueden los líderes promover la sostenibilidad y la responsabilidad social en sus organizaciones? Es decir, fomentar el liderazgo en valores conscientemente y con una inteligencia emocional bastante alta. Siendo un ejemplo, Gandhi decía, sé el cambio que deseas ver en el mundo. Si yo quiero fomentar a nivel corporativo un ambiente de liderazgo ético, emocionalmente inteligente, yo debo ser la primera persona que sea ético y que sea emocional inteligentemente. Yo no puedo hablar y pedir algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y ese es algo tan retador. Mira, en este último libro, Mi Autorresponsabilidad, yo lo iba escribiendo y yo me percataba de las áreas en las cuales yo decía, wow, Daniel, aquí todavía me falta. Y cuando hacía investigaciones, me decía, wow, en esta parte todavía. Porque es algo que te contrasta contigo mismo. Dices, no, yo no puedo pedir algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Pero imagínate un líder que pida que se sea ético, que se sea integral, que se tenga carácter, pero él no lo es. ¿Y esto qué ocurre? ¿Qué hace esto? Y es importante que esto se sepa. Las personas cierran los oídos a lo que dices y abren los ojos a lo que haces. Si tú quieres promover esto, debes ser tú el ejemplo. Ahora, y es una responsabilidad que tenemos de integrar la sostenibilidad y la ética estratégica en las organizaciones. Y repito, esto es en cómo nosotros lo hacemos. Y esto no solo beneficia a la empresa, sino a la comunidad, al entorno. Fomentar una cultura basada en estos principios permite a los líderes crear un impacto verdaderamente positivo y duradero. Y para mí eso es responsabilidad social. Más que un proyecto, es una forma de ser. Porque el proyecto queda, pero es una forma de ser. Y también es algo que se va a perpetuar en el tiempo, porque Es estas así. son cosas que deben continuar generación tras generación, y entonces esto genera un impacto muy, muy importante. Así es que bueno, ya saben que estas son las cosas que hay que trabajar fuertemente. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo en nosotros mismos y en nuestros equipos, para las personas que tienen equipos laborales que dirigen y todo esto, para mantenerlos en constante motivación? Porque con los tiempos que corren, muchas personas se tiran abajo emocionalmente y motivacionalmente. Entonces, para tratar de, bueno, quizás no es que todo el día esté con una motivación alta, pero por lo menos tener ese balance entre lo que es lo personal
lo social y lo empresarial o laboral, ¿no? Ok, mira, cultivar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo. O sea, a ver, yo tengo que ser ese modelo. Yo no puedo cultivar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo si mi equipo no me ve creciendo en aprendizaje continuo, teniendo coaches y mentores, leyendo libros de liderazgo, escuchando podcasts de liderazgo, participando en actividades para crecer como ser humano y como líder. Y la primera forma de cultivar eso es poder yo modelarlo. Para yo hacerlo para mí, yo debo, si no lo estoy haciendo, cambiar mi programación mental. Y es entender que la única forma de crecer es a través del estudio y del aprendizaje continuo. Es capacitarme si quiero mejorar como líder y como ser humano, ¿verdad? Y esto es clave para el desarrollo personal y profesional. Y por eso para mí es una responsabilidad que los líderes fomenten eso dentro de sus entornos, incentivando a ver los errores como oportunidades de mejoras, por ejemplo. Trabajar constantemente en la motivación, ¿verdad? Reconocerle los logros pequeños y grandes, celebrando los avances de los miembros del equipo, pero sobre todo invitarlos a través del ejemplo a que este es el mejor camino para poder no solamente convertirme en un mejor líder corporativo y que ese sea el sueño porque puede que me genere más ingresos, sino para crecer como ser humano. Y cuando logro eso, entonces todo lo demás corporativo, para lograr eso me coloco en un mejor lugar para ser un mejor líder corporativo. Muy buena respuesta. La verdad es así. Esto es continuo y es así que hay que trabajar y hay que, ¿no? Ser uno el ejemplo para entonces pasarlo a los demás, transmitírselo a los demás. Y ahora explorando diferentes enfoques y estilos de liderazgo, que fue lo que usted mencionó hace un rato, ¿cuál es el rol del coaching en el desarrollo de los líderes? En este caso el suyo y del equipo con el que usted tiene a su cargo. ¿Cómo puede el coaching ayudar a esos líderes a alcanzar su máximo potencial? Los líderes más influyentes son los que yo tengo la oportunidad de tener conversaciones. Yo mensualmente tengo café con líderes corporativos, VP corporativos, CEO de empresas, para simplemente adquirir mayor conocimiento de la forma en cómo lideran un campo. Algo que tienen en común es que todos tienen ya sea un coach o un mentor, ¿verdad? Y es fundamental en el proceso del desarrollo de líderes porque ofrece una visión externa que ayuda a reflexionar sobre el propio estilo de liderazgo, ¿verdad? Yo puedo hablarte de muchas cosas que deseo lograr y por qué no lo he logrado, en qué estoy trabajando. Sin embargo, el coaching o el coach es una visión, una mirada totalmente externa que a través de las preguntas te va a ayudar a que de forma curiosa tú digas, espérate, esto no lo había visto de esta perspectiva. ¿Por qué? Porque estoy tan envuelto en algo que puede que me pierda de cosas. Y sí, ciertamente yo hago esto, pero yo también tengo un coach y un mentor que me ayuda cuando estoy atrapado en algo y luego cuando lo vemos digo, pero ¿qué estaba la respuesta? Es que es sencillo, pero sencillo cuando una visión externa te ayuda a poder, como quien dice, verlo. ¿Por qué? Porque la persona está viendo como que el agua de la olla no en ebullición, que no ves nada, sino que lo ve como más tranquilo. Así que el rol del coach en el desarrollo del liderazgo es fundamental. Y a través del coaching, y digo más que el coaching, un buen coaching, los líderes pueden alcanzar su máximo potencial, entender sus fortalezas, ver las áreas de oportunidad y así como mejorar sus habilidades interpersonales, intrapersonales y emocionales. Muy bien, perfecto. Y bueno, ya prácticamente para finalizar casi ya el podcast, nos gustaría escuchar, bueno, unos consejos. Ya nos ha dado varios consejos, pero este último, pues, según lo que
la última pregunta que tengo es, ¿cómo pueden los líderes inspirar a otros y seguir sus sueños a alcanzar sus metas? Anteriormente te había mencionado que debes coachar a las personas en sus debilidades, mentorarlos en sus fortalezas y liderarlos en sus sueños. Y esto suena como a un cliché, probablemente. Pero los líderes deben ser un ejemplo vivo de perseverancia, pasión y dedicación para inspirar a otros. Y es crucial escuchar sus sueños, reconocer el potencial y ofrecer una ayuda constante. Es poder elevar esas preguntas a las personas. Y un líder inspira cuando vive el liderazgo desde la propia vida y no desde el rol. Es cuando se compromete realmente con el éxito de las demás personas. Esto quiere decir que yo, como por ahí muchas veces se dice, se piensa, que yo tengo que ser permisivo con la persona. No, yo puedo ser exigente, porque a mí me interesa tu crecimiento, pero no tengo que ser dictatorial, ¿verdad? Entonces, yo mismo también trabajar en mis sueños, y eso inspira a las demás personas. Y otro punto con el equipo también es hablarles a las personas desde el aspecto más alto de lo que hacen. O sea, todo el trabajo que nosotros realizamos, lo realizamos de dos aspectos. Uno, el aspecto básico, que es lo que hacemos, y el aspecto más alto, que es la razón por la cual nosotros lo hacemos. Un ejemplo que yo comparto es, imagínate a las personas que están en estos camiones, que van de lugar en lugar, que nosotros lo decimos, está el señor de la basura, están los señores de la basura que recogen la basura. Desde la perspectiva de trabajo de ellos recogen la basura. Esa es la perspectiva más básica. Pero de la perspectiva más alta, son personas que ayudan al PBI de un país, ayudan a tener familias más saludables, ayudan a que vengan más turistas porque las calles están más limpias, ayudan a que menos personas se enfermen por la salubridad. Cuando tú puedes tocar la fibra de una persona indicándole lo importante que es lo que ellos realizan, tú los puedes inspirar a que ellos se vean de una forma diferente. Ellos no se verán más nunca como personas que recogen la basura, sino se verán como personas que a través de lo que hacen, ayudan de gran forma a una familia, a una sociedad, a la salubridad, a un país. Eso es inspirador. Y es tocar la membrana emocional de cada ser humano, porque a ti te importa la persona. Y es comprometerte con el éxito de la persona. Y no solamente cuando habla del tema del trabajo del aseo, de la basura, las calles y todo esto, es que en cualquier... Lo llevas a cualquier área. Exacto, en cualquier área también es válido, porque muchas personas piensan que porque trabaja de cajero en un banco o trabaja de cajero en un supermercado o cosas así, que a lo mejor pues muchas personas los menosprecian, pero es muy valioso lo que usted ha mencionado de este tema, ¿no? Porque hay que exaltar a las personas a que están contribuyendo con muchas cosas que pueden ayudarnos a vivir mejor. Que ni nos damos cuenta. Exactamente. Lo estamos haciendo, exacto. Exactamente, pero bueno, estas son cosas que hay que ir educando a las personas día con día. Es un trabajo bastante extenso, pero bueno, se puede lograr de paso a paso. Y bueno, yo con esto... no sé si quería decir algunas últimas palabras. Básicamente es que entendamos que el liderazgo es primero personal y luego corporativo. Ese es mi mantra, ese es mi lema. Y es una invitación a que las personas cada día se hagan preguntas: ¿qué tengo que hacer más? ¿Qué tengo que hacer menos? ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Estas preguntas que para mí son fundamentales, uno debe hacérselas día a día con la finalidad de poder mejorar el 1% de forma diaria. Y quiero que se imaginen esto. Imagínate que a partir del 1 de enero te hagas estas preguntas. Cada día te va a permitir crecer. ¿Qué va a pasar cuando llegues al 31 de diciembre?
habrás crecido. Si has aplicado las respuestas de forma correcta a tu vida, habrás crecido un 365%. De esto se trata. Muy bien, y con eso invitamos a todos los oyentes a que hagan estos ejercicios, porque como en algún momento he escuchado y que se ha dicho y que ya debemos empezar a trabajar en esto con nosotros mismos. Primero hay que ser para después hacer y luego tener. Estos son los tres principales pilares para poder evolucionar en este mundo que nos ha tocado vivir. Así que yo quería de verdad agradecerle a Daniel Castel por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, y también nos puede decir en sus redes sociales y dónde lo pueden encontrar para este tipo de coaching organizacional, de liderazgo para las personas que estén interesadas. Okay. Pueden encontrarme en LinkedIn a través de Daniel Castel y mi sitio web es www.danielcastel.com. Castel se escribe Castell, danielcastel.com. Muy importante aclararlo. Así que bueno, igual lo vamos a estar poniendo en el Spotify para que las personas cuando escuchen y lean la descripción tengan la información. Igual también en nuestras redes sociales de Agitando Mentes en Instagram. Y bueno, con estas palabras les damos las gracias por la compañía a Daniel Castel y también a todos nuestros oyentes. Y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.